La Biblia, la palabra de Dios. ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios es la voz de Dios en la tierra. La palabra de Dios, estamos hablando de la palabra, lo que sale de los labios de alguien. Y la palabra de Dios es la voz, la palabra de Dios, la voz de Dios, Dios hablando, Dios hablando. Que Dios nos bendiga, amados. Quiero compartirle esta enseñanza acerca de la palabra de Dios. Dios hablando con el hombre. Dios hablando. ¿Quién no quiere escuchar a Dios? ¿Quién no quiere escuchar a Dios instruyéndole, diciéndole cómo tiene que hacer las cosas, qué tiene que hacer y cómo hacerlo? Aleluya. ¿Quién no quiere escuchar a Dios diciéndole, wow, diciéndole palabras lindas, palabras maravillosas o corrigiéndole? Porque eso también es parte del amor. Amados, la Biblia, gloria al nombre del Señor. La Biblia, aleluya, está basada en el propósito de Dios para el hombre. ¿Está basada en qué? En el propósito de Dios para el hombre. Es decir, nosotros queremos que Dios nos hable por medio de profetas, por medio de gente, pero la primera, dice, Pedro dijo, el apóstol Pedro, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Entendiendo primero esto, que la palabra de Dios no es de interpretación privada, sino que fue escrita por hombres santos de Dios, inspirados por el Espíritu Santo. Eso está en primera de Pedro, capítulo 1, verso 19, si bien recuerdo, o segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19. La Biblia está basada, primera de Samuel, capítulo 12, verso 25, primera de Samuel, capítulo 15, verso 22 al 23, y Deuteronomio, capítulo 10, verso 12 al 13, Deuteronomio 17, verso 18 al 20. Está basada en el propósito de Dios. Dios quiere que conozcamos el propósito de Él para nosotros y el propósito que Él tiene con cada uno de nosotros. Está basada en el propósito de Dios para el hombre. Está llena de promesas. Está llena de promesas. Es decir, que en la Biblia conocemos promesas como por ejemplo la promesa de salvación, que es en Cristo Jesús. La promesa de salud, que por las llagas de Jesús fuimos sanados. Que Él no nos enviaría ninguna de esas plagas que envió a Egipto si nosotros guardamos sus mandamientos, como le digo al pueblo de Israel. La promesa de que, bueno, hay muchas promesas, ¿verdad? Hay promesas de que seríamos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y que todo lo que hagamos será prosperado, que nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios para que Él no se exalte cuando fuere tiempo. Él nos exaltará, que los que se humillan Él exalta, que los que le buscan el secreto los recompensa en público, que los que, amado, muchas promesas están ahí, solamente tenemos que cumplir las condiciones. Aleluya. Amados, dice, está llena de promesas. Esto lo estoy compartiendo porque me lo dio el Espíritu Santo y yo me lo dictó, yo lo escribí. Quiero compartírselo. Hace mucho tiempo, eso fue el día 10 del mes 9 del 2020. Eso yo lo escribí. Y yo hace mucho quería compartirlo, pero no había podido. Está basada en el propósito de Dios para el hombre. Está llena de promesas de Dios para el hombre y llena de mandatos y condiciones que el hombre como criatura debe cumplir para recibir las promesas de Dios, su creador. Es decir, para recibir la promesa de Dios tenemos que cumplir las condiciones. Amén. Aunque Dios es fiel, aunque seamos infieles. La Biblia es un tesoro poco, oiga bien esto, la Biblia es un tesoro poco descubierto ante los ojos del hombre. Es decir, que nosotros mismos, aún a veces como cristianos, como pueblo de Dios, tenemos la palabra de Dios, pero no sabemos el valor de ella. Es decir, sabemos que ella vale, sabemos que es la palabra de Dios, pero nosotros mismos no hemos aprendido a amarla, no hemos aprendido a deleitarnos en ella, a querer pasar horas y días. Mire, yo le aseguro a usted, si nosotros pasáramos horas y horas leyendo la Biblia o escribiéndola o conociéndola, como nosotros pasamos horas y horas con el celular, si nosotros pasáramos horas y horas como pasamos con el computador o con el televisor, gracias a Dios que no tengo ni computador ni televisor ahora mismo, y hace mucho tiempo ya, y tengo celular porque es por necesidad, amén, para compartir estos videos que Dios ha puesto en mi corazón compartirlo, porque por voluntad de Dios lo hago, entiendo.
así Él me ha guiado. Y porque necesito estar en comunicación porque tengo compromiso en la obra de Dios. Amén. De otra manera ni teléfono tuviera. El asunto es, la Biblia es un tesoro poco descubierto entre los ojos del hombre. ¿Por qué? Porque, aleluya, no hemos descubierto su verdadero valor. Es decir, hay veces que vemos una persona y al no conocerlo bien, no lo valoramos como tal. Es como que nosotros estemos hablando con el presidente de la nación, pero nosotros no sabemos que es el presidente. Entonces, estamos hablando con él como si fuera una persona normal y todo, pero cuando nos damos cuenta que es el presidente, decimos, wow, estoy hablando con el presidente, y eso ya usted sabe. Entonces, así es la Biblia. La tenemos al frente, pero no sabemos realmente el valor de ella. La Biblia nos enseña el comportamiento que debe tener el hombre con la esposa en el matrimonio. La Biblia nos enseña el comportamiento que debe tener la esposa con el esposo en el matrimonio. La Biblia nos enseña cómo debe ser un matrimonio. La Biblia nos enseña cómo debe comportarse el hijo con el padre, los padres con los hijos. La Biblia nos enseña cómo debe comportarse el amo con su siervo, el siervo con su amo. La Biblia nos enseña cómo la Biblia nos enseña qué debemos hacer y qué no. Qué es obra del Espíritu de Dios y qué obra de la carne. La Biblia nos enseña cómo entró el pecado al mundo. La Biblia nos enseña qué es el pecado, qué es la desobediencia a Dios. La Biblia nos enseña las consecuencias del pecado. La Biblia nos enseña las consecuencias de obedecer a Dios. Cómo le va a una persona que obedece a Dios, cómo le va a uno que no obedece a Dios. La Biblia nos enseña, amado, qué es la vida. La Biblia nos enseña el pasado, el presente, el futuro, lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a acontecer. La Biblia nos enseña. Por la Biblia debemos pasar toda revelación que recibamos, todo sueño, toda visión debe ser pasada por la Biblia. Y si contradice la Biblia, no viene de Dios. Pero si está de acuerdo con la palabra y la palabra nos trae la luz de qué quiere decir esa visión o esa revelación o ese sueño, entonces por la Biblia podemos entenderlo. Amén, tener interpretación, o podemos decir esto es de Dios o no es de Dios. Amén. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la situación con la palabra de Dios, con la Biblia? El problema está en la práctica, que es difícil practicarla. Es difícil obedecerla, pero dice en un Salmo 110, 11, creo que es 111, 10 por ahí, dice que buen entendimiento, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y buen entendimiento tienen todos los que practican los mandamientos de Dios. Y primera de Juan capítulo 2, versos 3 al 6 por ahí dice que los que dicen que me aman o que me conocen pero no obedecen mi palabra, tal persona es mentirosa, porque está diciendo que me ama y que me conoce, pero no obedece mi palabra. Juan capítulo 14, verso 23 por ahí dice que el que guarda mi palabra, dice Dios, dice Jesús, ese es el que me ama, el que guarda mi palabra. Juan capítulo 14, verso 15 dice, el que me ama obedezca mi mandamiento, y le enviaré el Espíritu Santo, el cual el mundo no lo conoce. La sociedad corrompida, en pecado, en desobediencia a Dios, no conoce el Espíritu Santo, ni está con él, ni nada. Pero aquellos que se arrepientan de su pecado creyendo en Jesús, dice que Cristo dijo, el que guarda mi palabra, ese es el que me ama. Y mi Padre le amará, y vendremos y haremos morada con él, viviremos con él. Y nos manifestaremos a él, es decir, le daremos a conocer que estamos con él, nos vamos a manifestar, le vamos a hacer conocer que sí, que somos reales. Amén, amado. Entonces, wow, esto es poderoso. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Salmo 1. En la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. La ley, en su ley medita de día y de noche, en que en la ley de Jehová, en su palabra. Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca ese libro de la ley, que tu boca y mi palabra sean una, lo que Dios está diciendo, sino que de día y de noche meditarás en él. Lo que tú meditas, lo que tú piensas, eso se va al corazón, y de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que tú hablas salió del corazón, lo que estaba en el corazón, tú lo meditaste, tú lo pensaste, tú lo analizaste,
Por eso, antes de que una persona ejecute un pecado y lo manifieste, ya pecó en el corazón. Amén. Pero si lo que estamos meditando es la palabra de Dios, Filipenses capítulo 4, verso 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es justo, puro, honesto, amable, de buen nombre, si algo digno de alabanza, si hay virtud alguna en esto, piensen. Es decir, yo tengo que decidir qué pienso, yo tengo que reprender los malos pensamientos, todo dardo maligno del enemigo, todo dardo, todo pensamiento contrario, yo tengo que reprenderlo porque son dardos, son flechas satánicas que vienen contra mi mente y mi corazón. Y yo tengo que decidir pensar lo que es bueno, pensar lo que es agradable, pensar la palabra, meditar la palabra de Dios, día y noche, gloria a Dios, aleluya. La Biblia es un tesoro poco descubierto ante los ojos del hombre. Dentro de este tesoro encontramos todo lo que el hombre podría necesitar para verdaderamente sentir que está viviendo. Oiga bien, dentro de este tesoro encontramos todo lo que el hombre podría necesitar para verdaderamente sentir que está viviendo. Es decir, que ahí está lo que pasa que el hombre, mire, el hombre tiene un problema muy grave y que él lo sabe, pero es como si no lo supiera. El problema del hombre es que está buscando satisfacer sus necesidades, satisfacer ese vacío interno que está dentro. Lo está buscando satisfacer en los placeres de la inmoralidad sexual, lo está buscando satisfacer en los placeres del dinero, de los muchos viajes, de viajar aquí, viajar allí, que yate privado, que avión privado, que cuantas cosas, y sigue con el vacío, ¿entiendes? Se quiere quitar la vida y todo. Entonces, ¿cuál es el error que el hombre tiene? Que no ha entendido que todo lo que necesita está en la Biblia. Ay, sí. Entonces, la Biblia es un libro muy menospreciado por muchos. ¿Por qué? Porque lo ven como es que eso es para religioso. Es que no me hable de eso. Amén. Pero Cristo dijo, si alguno me confesare delante de los hombres aquí en la tierra, le voy a confesar delante de mi Padre en el cielo. Y dice la Biblia que Cristo siendo rico se hizo pobre para que con su riqueza fuésemos para que con su pobreza fuésemos enriquecidos. Amén. Dice que él siendo igual a Dios, en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. La Biblia está llena de paz, de amor, de gozo, de paciencia. Si tú quieres paz, si quieres paciencia, en la Biblia está eso. Ahora, ¿cómo logro obtener eso si eso está en la Biblia? Bueno, voy a la Biblia, la abro, la leo, pero comienzo a aplicarme lo que me dice. Porque la Biblia dice en Mateo 7:24 que unos son los que oyen la palabra y la obedecen, otros son los que oyen y no obedecen. ¿A qué compararé al hombre que oye la palabra y la obedece? Le compararé a un hombre que hace su casa sobre la roca, vienen vientos, tempestades, lluvias, ciclones y la casa no se cae porque está fundamentada sobre la roca. Pero ¿a qué comparar el hombre que hace su casa sobre la arena? Es decir, ¿a qué comparar el hombre que oye la palabra y no la obedece? Es aquel que hace su casa sobre la arena, vienen vientos, tempestades, ciclones y eso se derriba. Amén. Entonces en el libro de Santiago también dice, no sean, o primero de Juan creo que, no sean solamente oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra de Dios. No sean solamente oidores engañándose a vosotros mismos. Entonces la Biblia está llena de paz, amor, gozo, paz, paciencia, templanza, mansedumbre, fe, humildad, esperanza, misericordia, bondad, benignidad y muchas más perlas y riquezas sin número. Si usted se da cuenta, cuando la Biblia habla del amor, tiene que ver con, dice la Biblia, que el amor no busca lo suyo, sino tiene que ver con buscar lo del otro. Cuando la Biblia habla de paz, también tiene que ver con yo tener paz con el otro, que aunque el otro quiera pelear conmigo, yo disponga a no hacerlo con él. Cuando la Biblia habla de benignidad, está hablando de que aunque el otro me haga un mal, yo le haga un bien. Si el otro me maldice, yo le bendiga. Cuando la Biblia habla de mansedumbre, tiene que ver con yo dominar mis fuerzas, con yo dominar mis actitudes, mis reacciones para no ofender a los demás. Cuando la Biblia habla de humildad, tiene que ver con yo humillarme, reconocer mis faltas, mis equivocaciones y aún muchas veces aún a veces teniendo yo la razón, tener que humillarme para con el otro. Entonces, cuando vemos el fruto del Espíritu Santo, la templanza, el dominio propio, tiene todo que ver más con los demás, de mí hacia los demás, que de los demás hacia mí. Entonces muchas veces nosotros lo que estamos buscando es, estamos reclamando, estamos murmurando, estamos quejando porque queremos que los demás nos amen, que los demás nos traten bien, que los demás hagan con nosotros. ¿Y quién no va a creer eso? Pero para tú poder dar, la Biblia dice, hay mayor gozo en dar que en recibir. Para tú poder recibir tienes que dar. En otra palabra, tú tienes que dar, amar, ocuparte de tus deberes y dejar que Dios te ayude con los deberes, con los derechos tuyos, lo que sea un derecho tuyo, que tú quieres que te amen, que tú quieres que te bendigan, deja que Dios se ocupe de eso.
Ocúpate de tus deberes, ocúpate de honrar a papá y a mamá, ocúpate de tratar a tus hijos como debes, ocúpate de tratar a tu pareja como debes. Dios se ocupe de lo tuyo, porque de eso se trata el Evangelio, de negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguir a Cristo, de negarse a sí mismo. No se trata de vivir más nosotros. El problema es que hemos creído en Cristo, pero queremos seguir viviendo nosotros. Que yo quiero que te me traten bien, yo quiero que me hablen bien. Olvidémonos de ese asunto, que no valemos ya, ya no somos nosotros, es Cristo en nosotros. Amén. Y si algo valemos, es en Cristo Jesús. Amén. Y mucho valemos nosotros. Es valemos que se dice. Mucho, muy valiosos somos, ¿verdad? Lo que quiero decir, en Cristo Jesús. Entonces, encontramos misericordia, bondad, benignidad y muchas más perlas y riquezas sin número. Muy pocos son los que logran disfrutar y atesorar la Biblia en su totalidad de riquezas, ya que para atesorar algo conforme a su valor real, primero hay que conocer ese valor real. Es decir, conforme yo conozco algo o a alguien, yo le doy el valor conforme a lo que verdaderamente vale. Pero hay momentos que al no conocer el valor lo menosprecio, lo desvalorizo, lo subestimo. La Biblia es el tesoro del cielo de parte de Dios para nosotros, y si descubrimos el valor de ella, en ella pondremos todo nuestro corazón para salvación de nuestra alma. Mire, yo le voy a decir algo. Nosotros sabemos la importancia que tiene el estudiar, ir a la escuela, también la universidad. Pero si como nosotros no aprendemos una exposición, no aprendiéramos un capítulo bíblico, que eso fue lo que me ayudó a mí para yo aprenderme versículos de memoria y capítulos de memoria. Si como nosotros estudiamos 4 o 5 años en la escuela, 4 en la universidad, nosotros estudiáramos 4 años la palabra de Dios, escribiéndola y no aprendiéndola para contender con otros, no aprendiéndola para yo decir que yo sé Biblia, no aprendiéndola como para yo creerme que soy un todo. No, amado, no tiene nada que ver con eso. Aprendiéndomela para conocer mis deberes. No aprendiéndola para defenderme. No aprendiéndola para yo conocer cuáles son mis derechos, que tienen que hacer esto conmigo. No, aprendiéndola para yo obedecer la palabra de Dios, para yo cumplir mis deberes. Honra a papá y a mamá, entendiendo que todo es por la gracia y la misericordia de Dios. Que nadie puede cumplir todo del todo, pero hay que hacer un esfuerzo. Aleluya. Entonces, amados, muy dulces y preciadas son las palabras de nuestro Creador, más dulces que la miel a nuestra boca y más preciada que el oro y la plata. No valorar las palabras de nuestro Dios con el valor que deberíamos valorarla es no haber descubierto el tesoro del cielo dado a los hombres. Aprender a leer, memorizar y meditar la Biblia, la palabra de Dios, es lo mejor que le podría o le puede acontecer a un hombre. Meditarla por segundos, minutos, horas y hacerla parte de nuestro día a día es reaccionar a Dios en todo lo que hacemos. Es relacionar a Dios. Meditarla por segundos, minutos, horas y hacerla parte de nuestro día a día es relacionar a Dios en todo lo que hacemos. Es decir, que mientras camino, mientras trabajo, mientras hago lo que hago, estoy meditando en la palabra, estoy honrando a Dios en mi vida. Procuro no distraerme con la cosa del mundo. A Dios en todo lo que hacemos es dar honra y gloria a Él en reconocimiento de que de Él, por Él y para Él son todas las cosas. La Biblia debe ser una con el Espíritu Santo en nosotros. Aprender la Biblia es aprender a conducirte en cada situación o circunstancia con cada persona de manera justa y piadosamente. No salirte del orden bíblico al tomar alguna decisión o al decir o dejar de decir alguna cosa es no dar lugar al devorador, al diablo. Es lo que dice aquí, la Biblia debe ser una con el Espíritu Santo en nosotros. Algo muy importante, primera de Samuel capítulo 3, primer libro de Samuel capítulo 3, dice la Biblia que este joven Samuel estaba en la casa de Dios, número 1, estaba en la casa de Dios, ministraba a Dios, número 2, estaba con el hombre del momento, Elí, que le enseñaba la palabra de Dios, él conocía la palabra de Dios, ¿verdad? Estaba con el hombre del momento, número 3, 4, conocía la palabra de Dios, estaba, dice, junto al arca al arca del pacto de Dios, que representaba la presencia viva de Dios,
Pero algo tenía Samuel. Dice que cuando Dios le habló, verso 7, primer libro de Samuel capítulo 3, él no conocía a Dios, ni la palabra de Dios le había sido revelada. Entonces, el Espíritu Santo tiene que ser uno en nosotros con la palabra de Dios. Es decir, no basta tengo que conocer la palabra de Dios lo mejor posible porque es la voz de Dios para mi vida. Una de las cosas que yo aprendí es que la palabra de Dios te enseña el carácter de Dios. Y cuando tú quieres conocer cuál es el carácter de tu Padre, entonces tú vas a ir a la Biblia a leerla. Pero por la misma Biblia tú aprendes a conocer los sueños, las visiones y las revelaciones que tú tienes, que son de parte de Dios y las que no son de parte de Dios. Tú aprendes a discernir lo que es el bien y lo que es el mal. Tú aprendes a discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Quién es de Dios y quién no es de Dios. Es por la palabra de Dios. Pero tienes que acompañarlo con la oración, con la vivencia, con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, una relación viva con el Espíritu Santo por medio de la oración. La oración te ayuda a tener la revelación directa del cielo en cuanto a lo que es la palabra de Dios y las cosas de Dios. Amén. Dímelo, que te lo estoy diciendo. Quiero decir, escúchalo, que te lo estoy diciendo por experiencia. Gloria al nombre del Señor. Cuando yo supe eso, yo comencé a pedirle a Dios, revélame tu palabra. No simplemente voy a leer. Pues mucha gente entiende. Usted sabe, amado, que especialmente cuando uno comienza, uno lee la Biblia, pero no entiende nada. Amén. Y uno se le hace difícil retenerla, memorizarla, todo eso. Entonces, amado, terminando, apoyarte en tu propia prudencia u opinión propia a la hora de decidir es no tomar en cuenta a Dios, deshonrarlo, es no reconocerlo por quien Él es y estaríamos dejando campo abierto a Satanás para que las cosas no salgan como deberían de salir si estuviéramos en la perfecta voluntad del que nos creó. Es decir, amado, que una de las cosas que me ha ayudado mucho es yo, en cada área de mi vida, conocer por la Biblia qué dice la Biblia acerca de eso. Algo que me ha ayudado mucho a mí es yo dejar mis propios conceptos y mis propias opiniones para conocer qué dice Dios, qué quiere Dios. Y eso nos enseña aún en cada decisión cuando vamos en oración también a Dios. Por la misma palabra y en oración conocemos si podemos tomar la decisión que vamos a tomar o no. La Biblia es la palabra de Dios, es alimento de Dios para nuestro espíritu. No leerla, memorizarla, meditarla y hablar de ella es vivir una vida seca, sin agua, sin frutos, sin esperanzas, sin paz, sin paciencia, sin misericordia, sin mansedumbre, etc. Es una vida destruida, es desnutrida, espiritualmente. La Biblia nos enseña de leyes, del matrimonio, de la relación entre padres e hijos, de los animales, del cielo, de la tierra, del mar y de todo lo que en ellos hay. La Biblia es como medicina para el enfermo, pan para el hambriento y descanso para el cansado, agua para el sediento, ropa para el desnudo, refugio para el desamparado. No conocer de la Biblia es no conocer a Dios. No conocer de la Biblia es no conocer de Dios, nuestro Creador. Conocerla, aceptar y vivirla es conocer a Dios. Oiga bien, conocerla, aceptarla y vivirla. Si no la vivimos, aunque la conozcamos, a veces no conocemos a Dios. Amén. Pero si la vivimos, conoceremos a Dios. Que la Biblia dice que los que le conocen son los que lo aman, los que lo obedecen. Amén. Así que hay muchos versos bíblicos que hablan de la misma Biblia. Amén. Así que Dios nos bendiga. Josué 1:8 me ha ayudado muchísimo. Que Dios nos bendiga a todos. Aprende la palabra, conócela, apréndela, pero vívela. Tu hermano Ismael.